Don Marco Gutiérrez llegó en 1969 a las tierras del Guaviare invitado por un amigo, solo de vacaciones, sin saber que su destino era permanecer y formar una familia en este departamento. Se pensionó como funcionario público después de haber sido profesor, después de haber ocupado cargos en las administraciones que hoy conocemos como municipales y departamentales. Fue un líder del deporte, fue empresario de la región y adicional a eso tiene sus hijos, sus nietos y, como él dice, hasta bisnietos aquí en la misma región. Un hombre que ama profundamente al Guaviare y que se conoce y que sabe muchas, pero muchas historias de nuestro departamento. Hoy está con nosotros recordando la memoria histórica de nuestro departamento. Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez Borero, santandereano del Socorro, de una familia también de la misma región. Estudié mi bachillerato en Bucaramanga y Vélez y parte de Bogotá. Y estando con un compañero que ha sido compañero de estudio mío en Vélez, que estaba vinculado aquí en el Guaviare, en el viejo Guapés, porque esto no era Guaviare, era viejo Guapés. Me invitó a que me estuviera con él unos 3 días, compañero de estudio, y le dije, no, pues yo voy. Y le acepté la invitación. Y entonces en el diálogo de la estadía adquirí amistades con parte del magisterio. Esto lo manejaba la iglesia, porque Hermino Correa y la iglesia eran los que manejaban la educación aquí. Y esto era Baupés, no era Guaviare, en Miraflores. Entonces allá es donde el amigo mío, el compañero de estudio de Santander, que me había invitado, me estuve unos días y como no estaba haciendo absolutamente nada, y mi familia era completamente adicta al magisterio, muchos eran profesores, pues se me hizo fácil eh, entrar por ese lado del magisterio y con la gobernación de Cundinamarca hice un curso y me dieron el escalafón y entonces fue fácil vincularme al BAPES y me vinculé como profesor de escuelas allá en Miraflores. Me nombraron director y como tenía los conocimientos sobre la parte educativa, pues fue fácil adquirir el trabajo. Y esa fue la llegada mía en 1969. Ahí en Miraflores estuve un tiempo, de un añito largo, año largo, sino que esto, como le comentaba anteriormente, esto no era Guaviare. Entonces, el municipio no había sino Caño Grande, que es hoy en día Retorno, y San José, Guaviare, la capital de San José, y Calamar, y había otros por ahí, era muy, la demografía del pueblo muy pequeña. Entonces me nombraron a reemplazar a un profesor de apellido Prado, costeño, que era el que estaba dirigiendo la educación allá en Caño Grande, que retorno, y tuvo un problema ya personal, y entonces el gobernador, en esa época el gobernador no era el comisario especial del gobierno del BAUPES, y la Secretaría de Educación de allá, que era coordinada con la iglesia, con los sacerdotes, Belarmino Correa, Gustavo Yepes, Monseñor Belarmino Correa, Gustavo Yepes. Entonces, para mí fue fácil porque con la experiencia que tenía yo y el asesoramiento de la iglesia y el asesoramiento de mi familia, que eran profesores, también trabajadores, eso, pues me dediqué a la enseñanza de la educación. Ahí se presentó, como le comentaba, se presentó el fenómeno del problema en Caño Grande, o sea, Calamar. Entonces me llamaron y dijeron que si estaba en condiciones de ir a reemplazar a ese profesor que ya tenía el problema. Yo pues, sí, sí, no tenía ningún inconveniente, yo no había problema, que con mucho gusto iba. Y entonces ya me vinculé, me trasladaron a Caño Grande, retorno, y allá recibí el cargo. Y habían 3 profesores allá nomás, una profesora y 2 profesores, y un sacerdote. Y me seguí en la educación ahí con la primaria, era solamente primaria. Entonces ahí seguí de profesor y me nombraron director y seguí vinculándome y cogiéndole el tiro a la educación. Y resulté director de ahí y luego me vine, fundé una escuela por la carretera, que no había sino mitad carretera, no había sino 2 carros. En esa época el sistema demográfico era muy pequeño. Eran colonos, mitad indígenas, ya una especie de mistura humana ahí. Entonces, seguí en el magisterio. Entonces, ya ya con el tiempo en Caño Grande, o sea, retorno, y habían unas escuelitas rurales cercanas no muy cercanas, pero digamos de 5 horas, 6 horas, todo a pie, porque no habían carreteras. La carretera central, que era la que llegaba
mira, aquí al retorno y a Calamar. Entonces, en una de esas escuelas conocí a la profesora, eran dos profesoras, y una de las profesoras resultó ser Gloria, que en paz descanse mi señora, murió hace un año. Entonces ahí la conocí como profesora del trueno, y yo me venía todos los días caminando una hora, dos, 3 horas a saludarla, a darle un beso. Entonces ahí quedé agarrado y con la voluntad de Dios y la bendición y el agradecimiento del mismo, me dio una gran mujer y profesora y nos casamos. Y siguió mi vida profesional como magisterio, como director, pero como me trasladaron a la otra vereda de Agua Bonita, entonces Gloria, ella, para no separarnos ni nada, renunció. Entonces, que ellos solo como profesor y ella renunció al magisterio. Y le acepté porque quería tenerla cerca y que no trabajara tampoco. Y que trabajara más para mí que para el magisterio. Y seguí en el magisterio, seguí hasta que, como yo había tenido cargos de gobierno y todo eso se fue acumulando el tiempo, los años, y, y ya con la edad y todo, me sirvió para solicitar en Colpensiones, en el Ministerio de Educación, adquirir la pensión y logré pensionarme, pero seguí vinculado a la región, en el comercio. Ya me dediqué a seguir con el gobierno, pero ya no como profesor, sino con otras entidades, por ejemplo, el Buquetienda de la Gobernación lo manejé yo hasta Puerto Inírida. Era un programa de gobierno de darle comida por el lado de IDEMA a los colonos, a los que se estaban fundando por el río Puerto Inírida, y una lancha, la Tigra, y luego el Buquetienda de Dainco. Y seguí mi profesión como funcionario de gobierno. Y luego ya se acabó el programa del Buquetienda y de los viajes a Inírida. Entonces ya yo ya tenía un vínculo social bastante avanzado aquí en San José. Entonces cogí la administración del aeropuerto. Entonces fui administrador del aeropuerto. Sí, el aeropuerto también no era una vaina sino como 2 o 3 aviones nomás y unas 4 o 5 avionetas. No había el fenómeno de la coca, porque ese fenómeno de la coca trajo 50, 60 avionetas diarias y aviones internacionales y se fomentó el sistema hotelero, la cuestión de hoteles aquí, restaurantes, se convirtió en el mejor negocio que podía haber. Todo el mundo se venía por el Baviario a ver por la cuestión del fenómeno del narcotráfico. Entonces, en ese yo con el gobierno seguí trabajando y en el aeropuerto, luego fue de rentas departamentales y luego ya cumplía los años para pensionarme. Entonces acumulé todo ese material con Bogotá y logré pensionarme. Y después me dediqué a comercio, con los Arciniegas, con Julio Arciniegas, como yo tenía conocimientos del río, navegaba hasta Inírida y hasta Puerto Lleras. Entonces me vinculé al negocio del comercio y seguí dándole el comercio ya particularmente, ya pensionado, y todo como ordenaba la ley. Y luego con la señora montamos en el parque principal la primera fábrica de paletas y helados, allá donde Roberto Abril. Entonces, comercio. Luego los primeros que trajimos el trago a los almacenes para surtir distribuidores exclusivos de aguardiente cristal y en gaseosas, y comercio en general, y seguí dándole a eso. Después me vinculé a otro tipo de negocios, de ropa, de comida. Pasé como por 8 alcaldes y como por 10 gobernadores que cada rato me iban cambiando cada. Al único que no me cambiaba era a mí. Entonces, la estadía mía fue permanente ahí. Llegaba un alcalde, trabajé con Julio Arriñaga, trabajé con Jairo Piraquivi, con Orlando Larrarte. Inclusive en el gobierno de Orlando Larrarte fue que me pensioné. Y Orlando, una anécdota bonita, estaba yo sentado ahí un día y llegó y me dijo, Marquito, ¿usted qué hacía ahí sentado? Y dije, no, pues yo soy empleado suyo. Pero sí, pero yo creí que usted ya estaba pensionado. ¿No? Le dije, no, yo no he hecho los papeles todavía, no, me haga rápido, ya vamos, ya está sobrado, usted ya está sobrado. Ya te la edad, todo. ¿No? Entonces logré dejar de ser empleado, pensionarme y me pensioné, sobrado. Bogotá me hizo en cosa de 30 días, me dijo la doctora de Bogotá, me dijo, allá en Colpensiones, mire, por edad, por todo, por tiempo cumplido, por entidades donde ha trabajado, me dijo, cargos que ha tenido, entonces sobrado en documentación. Me dijo, usted está pensionado, ya. Entonces me pensioné
Y seguí aquí, ya estaba, para mí la casa mía era San José y las familias, y nos ahí iba una familia muy allegadas a nosotros y muy formales. Eran pocas, eran 4, 5, 6, 8 familias, pero muy, muy familiarizados. Seguí, dije, no, yo me quedo en el Goviare, ya esto era Goviare, ya el papel murió, ya se pasó la época se murió el papel, siguió la división, el Goviare, ya eran gobernadores y autoridades y todo, ya con vida propia de nosotros. Y entonces yo estaba ya en el comercio y había desempeñado infinidad de cargos administrativos. Y entonces vino el fenómeno de la política. El fenómeno de la política fue una cuestión pues prácticamente sentimental de la región mía, porque como te comentaba, yo soy de Socorro, Santander del Sur, y la región santanderiana salió un candidato muy importante, muy interesante para el país. Se llamó Luis Carlos Galán Sarmiento, que lo asesinaron en Suacha. Entonces me dediqué a la política y en esa línea política, como la tenía el Partido Conservador, como la tenía el Partido Comunista, como la tenía el Partido Liberal oficialista, nació el nuevo liberalismo. Entonces, ese nuevo liberalismo, yo soy fundador, tengo fotos, tengo credenciales, tengo credenciales como suplente de Galán en el Guaviare, credenciales con él en Bogotá, lo traje aquí, lo monté a caballo por la plaza. Toda la vida política de Luis Carlos Galán, yo fui prácticamente el galanista número uno del Guaviare. Y ya se fueron arrimándome amigos míos, hombre, está buena la cosa, está bueno. Pues se promocionó la causa ideológica del doctor Luis Carlos, lo trae 2 meses, vino correctísimo, amañado, y siguió la vida política. Fui concejal, fui diputado, fui miembro de la Comisión de Paz, fui a Palacio Presidencial, estuve en la Asamblea en Bogotá, en varias reuniones sobre lo relacionado con los programas de gobierno y todo eso, lo que hace la política. Ahí seguí, hasta tener 3 credenciales y ya llegó el enemigo más grande que es la edad. Entonces ya me estaban cogiendo los años y dije, no, pues hay que darle oportunidad a otros. Pero el grupo sigue y el alcalde actual es del nuevo liberalismo. Era un peladito chinito de 10 añitos, 11 añitos, cuando yo estaba empezando, ya funcionaba yo. Y así hay varios que les conocí, alumnos míos que son profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, el transcurso de la vida. Para mí eso es un honor y un orgullo. Allá va Chino Pérez, el peladito y tal, y ya es un ingeniero. Que ellos vengan y le digan, ¿cómo me le va, profesor? Hermano, me da pena, pero ¿usted quién es? Porque ya el que cambia es el sardino. Y sigo ya la familia, y ya hoy aparte de nietos, ya tengo más de nietos, ya tengo nietos. Entonces ya el árbol genealógico se está desgajando ya, y con 85 años, hermano, hay una droga muy buena que me regalaron que se llama resignación. Esperando que el de arriba ordene cuándo me toca coger ese bus y subir. Bueno, a mí me gustó mucho, pues por trayectoria familiar y ideológica, pues de nacimiento, desde cuando empecé a tener uso de razón liberal, por parte de mi padre, que fue un gran liberal, en paz descanse. Me nacía ya la vaina de la política por la vaina de que él era el que dirigía el Partido Liberal en Vélez, del Partido Liberal, y hablaba de Gaitán, y yo tenía como 10 años, y ya me sonaba la campana de Gaitán, la vaina de Gaitán, de Gaitán, y el Partido Liberal, y después ya con el tiempo surgió la promesa política de Luis Carlos Galán. Entonces, pues, aparte de ser coterráneo de mi tierra y el apellido Galán y el proyecto que tenía, me gustó el proceso político que él estaba haciendo, contrario al oficialismo, al tradicionalismo. Entonces, eso yo de izquierda, del Partido Liberal de Izquierda. Entonces, me vinculé a la política y yo la política la llevé adelante y estuve vinculado con foros y vainas y en esa época la FARC no era la misma FARC de ahora. En la FARC de esa época era de diálogo, charlábamos, íbamos al Guayabero, charlábamos, hablábamos. Ellos tenían un grupo incrustado en el sistema de gobierno que se llamó la Unión Patriótica. Le pusieron Unión Patriótica, pero con las ideas de la izquierda, de la propia izquierda. Y yo con los en el Consejo, en los debates, en la Asamblea nunca tuve obstáculos ni nada, nos entendimos, me respetaron, los respeté. Los conservadores que eran también eran muy formales. Entonces era una vida política muy bonita, muy sana, muy buena. Y se discutían y se hacían proyectos en beneficio de lo poco que hubiera en esa época de auxilios, pero de todos modos, pues no había el egoísmo, ni la venganza, ni nada de esas cosas. Liberal, conservador, de la izquierda, amigo de la Unión Patriótica, pero nos entendíamos todos, no había discordias.
Era muy bonito llevarlo eso. Hoy en día no es muy difícil. Pues con él, porque como le digo, santanderiano y todo eso, entonces yo tenía un amigo mío de la casa y me dijo un hermano, el doctor Luis Carlos es esto y esto y esto, y es de nuestra tierra. Entonces, doña Gloria, la señora doña Gloria Pachón, los que están actualmente, el de alcalde y el senador, eran peladitos, yo los cogía de la mano. Entonces ya doña Gloria, ya está, debe estar ya con sus añitos también de tiempo que no la veo. Y ella me dijo que si me vinculara, entonces ya el doctor, no, Marcos, coterráneo, una cuestión ya como familiar. Entonces me dieron trabajo por trabajo a la campaña, hablamos. Me vine aquí, solo aquí me llevaron adictos a la causa política. Y seguí, ya con él lo traje aquí, bueno, iba yo aguantando, hablábamos, y yo ya tengo presidente de la República, sí, pero lamentablemente, mire a ver quiénes fueron los que lo mataron y por qué lo mataron. No, es como si me hubieran matado a mi papá, a mi mamá, a mi familiar, una persona muy allegada. Imagínese, el doctor Luis Carlos era una persona. A mí me dieron, pero increíble que políticos de la talla de Santovino Botero se preste para una vaina de esas. Imposible que General Massa se preste para una. Ellos ya pagaron con cárcel, pagaron sus años de cárcel porque se les comprobó que actores intelectuales y materiales. Muy diferente a la de Gaitán, que la de Gaitán fue un embolador de zapatos. Y el que de este último senador se están investigando, todavía no se sabe por dónde fue. Pero lo de Galán sí se descubrió todo y fueron a la cárcel. Tan así sería que Santovino Botero llegó a reconocer después que pagó sus años de cárcel y terminó su vida política y se quedó quieto. Está pasando de pronto una vez. Y yo también dije, ya nomás después de esta vaina, tengo mis años. He sido diputado, he sido concejal, miembro de la Comisión de Paz, he estado en foros, démosle la oportunidad a otros. Y ahí siguió el movimiento, y ahí va el movimiento. De la nueva juventud y de las nuevas promociones teníamos un alcalde. Yo voté por él, y entonces me parece bien. Hemos charlado de vez en cuando, pero con la idea del doctor Luis Carlos Galán, con el movimiento del nuevo liberalismo. Vienen nuevas promociones, entonces hay que darle entrada a la nueva juventud. Y ya uno con 85 años que se va a poner una ira, ya tiene que aceptar que quítese de ahí. La política es esa. Los principios de familia, muy sano, el vicio, más que todo el vicio, el degeneramiento. eh, no le veía yo a esa vaina del narcotráfico, era una cuestión, una plata mala vida, mal llegada, mal manejada, y enemigos gratuitos, no había sinceridad, había hipocresía. La vida sana era contadita, el contado, los que lograban tener un hotelito arrendaban las piezas y está ahí, quieto, nada. El que tenía la tiendita de vender los víveres, pero quietos, esos vivieron. Pero no, los que venían de afuera venían era por 2 meses, por 3 meses, que llegaban en avionetas ya contratados que para sembrar, para los chagreros. Y entonces ya eran tipos que venían imagina un tipo que lo trae un coquero de Cali y un embolador de zapatos y lo trae aquí, no a embolar zapatos, sino a sembrar coca. Y le iban para pasajes, y así aparecía, si te vas para el Guadalajara, ya estoy para el pasaje. Bueno, yo no sé, tal vez la cultura familiar. Encontré una mujer que después de mis padres y mis familiares, y mis hermanos, y mi madre, y mis abuelos, la mujer fue mi esposa, Gloria, alma bendita. Fue mi brazo derecho. Ella, que la conocí como profesora, de un origen muy humilde, de una gran señora, una gran dama, la mamá de ella, que ejercía una profesión muy, muy pobre, muy humilde, de una familia pobre, pero de unas conductas sociales muy sanas y que era difícil encontrar. Todo lo demás era prostitución y vaina, y intereses creados. Entonces, apliqué la fórmula de mi familia, la sanidad, familia sana, cuerpo sano, mente sana, y nunca me dejé llevar por el vicio. Tomaba cerveza, tomaba traguitos, pero nada de vicio, ni de coca, nunca tuve un sembrado, ni me dio por esto. Tuve una discoteca, pero allá llegaban a bailar los del pueblo, los hospitales, los de la gobernación, los de la alcaldía, llegaban a pasar el viernes cultural, yo le hacía el mal y toda vaina. Entonces, de la vida fue sana, no dejarse llevar del fenómeno. Y en un 80%, yo creo que la gente que llegó aquí venía con el billete aquí en la mente, el billete de la coca y la vaina, venían de afuera pagando arriendos triples. ¿Cuánto le arriendo de casa tanto que le pago el triple? Y que la construcción de las viviendas aquí era una berraquera de las piedras, porque
se necesitaban piezas. Entonces llegaban avionetas. Para conseguir un pasaje uno en esa época le tocaba con 3 días, 4 días de anticipación porque ya los pasajes ya no está todo vendido. Entonces, eso era un fenómeno que traumatizó y mucho muerto. La prostitución, el trago, causó mucha. Uno jugaba, pero jugaba el miniteo, el teo con el amigo, con el alcalde, con el secretario, con los empleados, que los viernes culturales, los famosos viernes culturales, no se dejó llevar de todas las semanas, ¿no? Entonces, eso también era la cultura de la persona. Y aquí quedamos, habemos unos todavía, de la edad mía, que nos encontramos por ahí, pues habemos unos 15, no más de 10, porque el resto de los saludan, ¿no? Anteriormente los saludaban, adiós, don Marco, adiós, don Pedro. Hoy en día pasa todo el mundo para un lado y para el otro, ya no le importa un caravana. Los taxis, no había taxis, eran las zorras. Bueno, sí, yo viví en La Esperanza, en el primer parte donde yo viví, el centro, lógico que el centro del parque, pero en arriendo. Y de ahí ya la familia de mi esposo tenían casas, tenían lotes en La Esperanza. Nos arrendamos una casa allá, ya yo casado con Gloria y todo eso fui organizando. Fue cuando se presentó el programa pero no existía nada de la CR ni nada de eso no existía todavía. Estaba el programa de Monseñor Belarmino, que hizo un programa de vivienda en Santa Rosita. Él lo adquirió porque lo abandonaron y él lo adquirió. Entonces sometió eso a sorteos de que quienes querían eso sobraban casas. Faltaban era, entonces la mayoría de los proveedores se beneficiaron, la mayoría del magisterio se beneficia porque Santa Rosita prácticamente fue todo fundado por profesores. Y ahí adquirí yo el cupo también, llenando los requisitos que ordenaba la entidad que se hizo cargo de eso, y a la que le pagamos y todo por el intermedio del banco. Todas las cuestiones bancarias. Y ahí queda en Santa Rosita, es el barrio más pequeño que tiene San José, no tiene no 2 manzanas, porque está la avenida y están dos aquí y las 2 cuadras, y es el barrio más pequeñito, Santa Rosita. Pero es un barrio que, ¿cómo le digo yo? El Santa Rosita, por el nombre de Doña Rosa, la esposa de don Hernando González Villamizar, como un homenaje al nombre de ella. Y los que estábamos todos allí, fuimos trabajando ahí en su profesión. Y unos éramos 4 o 5 que no éramos profesores, el resto todo era puro magisterio, los que vivían en el barrio. Y nos organizamos, etcétera, pero de ahí para antes, hoy en día, por ejemplo, el único que vive soy yo. De los originales. De los fundadores de ese barrio, pues viven actualmente ahí en su casa, porque la mayoría la han vendido o la han arrendado, porque compraron casa en otra urbanización, aquí mismo, por el lado del aeropuerto. Entonces la mayoría de profesores adquirieron, y ojalá les vaya bien, eso está bien, que progresan, y arrendaron las casas de acá a empleados oficiales de afuera, gente de IDEMA, gente de INCORA, gente de DATA, y gente del hospital, que llegaban a organizarse también, y entonces no tenían casas, que le arrendaban. Y prácticamente en la cuadra donde yo vivo, tengo fotos de que hay más de 6 muertos ya, pero muertos por enfermedades, no que los hayan matado. La trayectoria ya de tantos años. Fui miembro de la Junta de Acción Comunal, me retiré ya por cansancio, hay nueva juventud, hay nueva gente que se vinculen, que eso ya es para ellos. Entonces, unos 5 o 6 equipos más o menos, nueva juventud, el magisterio en esa época, pues era la diversión de ellos, era la diversión de ellos. El magisterio, pues, no, aquí no había nada más no había ido a un teatro y daba película cada 8 días. Y entonces no había televisión, no había luz, había una cantidad de cuestiones que el deporte era ir a jugar fútbol. De noche no se podía jugar basquetbol porque con qué luz. Entonces, sí, en el fútbol y los Tigres con los Artiniaga, Julio y Hugo Artiniaga, muy grandes colaboradores, Gustavo Torres, eh, la familia tuya, Carlos. Deporte, el fútbol era aquí donde está la asamblea, era la cancha de fútbol. Pero no era cancha, era canchita, que no era una pequeña, grande. Después ya vino la avenida que va hacia el retorno, donde está la sede y donde está el hospital, eso era porcero. Eran las vacas de Don Melco García, eso era puro porcero. Y de 2 o 3, 4 colonos de los que llegaron con anterioridad, de las familias vinculadas acá, hicieron la mistura con los indígenas del 20 de julio y se fue creciendo el pueblo, pero el pueblo era del parque al río nomás, era el pueblo, era San José. Eso, de aquí por allá todo eso era porcero.
No, 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 no le hago comentario de qué le digo yo, porque este ya es otro mundo. Es que ya yo voy al aeropuerto y me pierdo. Voy a administrador del aeropuerto y me da nostalgia. Hay un círculo ambicioso de dinero, eso lo ha habido en todo el país, en Antioquia, ahorita que están en el Cauca con eso. Y ya al Boyar ya no le interesa, pues ya pasaron por aquí. Pero fue una época, en parte benefició a familias que supieron aprovechar el fenómeno del narcotráfico por la plata que llegaba. Imagínense que llegaban y le hicieran los hoteles, hotel que tenía 3 piezas, haga 15 porque necesitábamos 15 piezas para 15 tipos. De las avionetas, eran 2 avionetas, eran 30. Todo el mundo en Cali, Medellín, Manizales, la costa, Guaviare, que hay plata como arroz, la prostitución, el hospital era lleno de prostitutas. Esto se convirtió en como le digo yo, Sodoma, Gomorra, las familias sanas que quedábamos eran muy reducidas, 8 o 10 familias. Poner negocio, porque el negocio mío era paletas, de vender paletas. El negocio era al final la cantinita de vender cervecita. Pero en el vínculo, los que no nos vinculamos a sembrar y a producir y a quedamos vivos, no tenemos enemigos. Ahí estamos. En las familias, yo las he contado, unas 50, 40 de la vieja guardia, ya han muerto muchos, pero de los que no se vincularon a ese fenómeno. Todo el mundo era para el Guayar, pero de afuera, que llegaban era a hoteles, pagaban lo que fuera por una pieza, ¿verdad? Había tipos que los traían contratados para llevarlos a la chacra, sembrar y toda esa vaina, y para no pagarles los mataban, y los enterraban allá mismo. O tipos que le robaban, como uno que le robó al patrón. Y mano, jefe, ayúdeme, que me llegó a ofrecer el reloj, y que estos relojes no son míos, y me lo da para ganarme una comisión. Bueno, ¿y usted de dónde? Que yo lo llevo acá. Ah, no, usted es paisano mío. Mire, yo soy esto y esto, y esto, y esto. Yo soy coquero. ¿Quiere trabajar conmigo? Para que tenga su propio reloj. Yo le doy la plata para que compre todos los relojes y me gana la mitad para que. Pero qué, entonces, fue un cuento también, un fenómeno. Le dio la plata y entonces lo mandó allá donde vendían los relojes de afuera, que las pasó gusto, compró como 300 relojes de mujer, de hombre, de vino, con su caja y toda esa vaina para Caño Grande, para el retorno. Y que ya, sí, bueno, trabaje, y ahí me va abonando, ahí me va dando, como la pueda platicar. El coquero, que él se la pagaba en Cali, la pasaba en Medellín, a él valía huevo esa, el reloj, un tipo podrido de plata, de los duros, era de los duros, los que llaman duros. Pero entonces se dejó ya ver, se dejó coger de la ambición de poder también el de los relojes, al que ayudó, que le dañó el corazón y entonces le jugó sucio. Porque entonces ya después, ya no lo veía que estaba, que llegó, y entonces se pasaba para la otra cuadra o se escondía para no rendirle cuentas de los relojes ni de esa vaina. Y, y el otro dijo, no me importa un carajo la plata, el coquero, sino la jugada que me hizo. Ese tipo hay que matarlo. Me llamó a un sicario. Digo, a ese lo matamos. Me jugó socio. No, por la plata para mí es lo que me robó, no me robó nada, la verdad. Me robó 300 relojes, valen huevo para mí. Entonces está en la historia. Y lo asesinaron. Entonces, el tipo pasó de largo para Caño Grande. Era un viaje que hizo de Medellín a vender relojes. Entonces le llegó la onda al joven, de malas el tipo, el que le vendió los relojes, porque estaba en esa semana estaba el duro, estaba aquí en viaje. Entonces le comentaron, le dijeron, ayer, le dijo un tipo, ayer jefe, ayer vi al que le tumbó los relojes allá en el retorno, estaba vendiendo relojes. Yo lo vio ayer. A ese hay que darle la dosis, no por lo que valga ni nada en la vida, por sucio, por haberme jugado sucio. Eso es lo elemento. Usted ya sabe cómo es el trabajo, coordinar, y lo mataron. Nada, llegaron al retorno, lo cogió el tipo allá y le dijo, ¿qué? ¿Cómo le va con la venta de los relojes? A mí que ayer le dio un tipo que tiene una canoa que quiere comprar un reloj para llevar para allá abajo. Lo llevó a la orilla del río y vino y le dijo, bebé, esos eran los relojes que tenía él. Lo del pastel, no es problema. Después lo hizo, si tengo otro trabajo, lo busco después. ¿Sabes? Entonces era sicario. Contrataban, esos pudientes tenían sicarios, pagaban el triple. Un tipo que le mandaban volar 3 veces diarias. Ya era una cuestión de psicólogos. Aquí hubo fenómenos tremendos.
que se veían como mujeres de la vida también que llegaban ilusionadas. Hubo unas que hicieron plata, hubo una que hicieron plata. Y después vino como a los 6 meses. Ella se enamoró de un rimero y dejaron las rimas y se fueron, pero volvieron ya después a pasear, porque ya tenían plata, habían hecho plata y se habían ido, ya han puesto un hotel por allá no sé dónde, en Magangueo, no sé qué, ya han venido a recordar, pero ya eran estudiantes, venían a ir a pasear. Y me saludó, no, con mi marido, el que vendía boletas, el de la arriba, es mi marido, a mí mismo, tenemos un hotel. Y así cantidad de historias, fenómenos de la iglesia, la iglesia es bravo. Esa es la iglesia es bravo, el de la iglesia, pero era un fenómeno, la coca, los sacerdotes necesitaban plata para reformar la iglesia, para ponerle pintura, bueno, y el coquero iba a la iglesia, era a que el padre hablara para que no lo mataran, que el padre rezara, y le doy 100.000 para que rece por mí. Y el padre, pues, la iglesia necesita ladrillos, había hasta el fenómeno de la coca se metió en la iglesia. Y terminaba la misa y el coquero afuera estrenaba zapatos y estrenaba pantalón y la señora de la mujer de lo que llaman moza, lo que sea, para que los vieran estrenando, no porque necesitaran verdaderamente la ropa, y para que los vieran en la iglesia estrenando. Y el padre se dejaba hasta llevar a desayunar al mejor restaurante después de la misa, porque era el que le iba a dar el sobre para las mejores de la iglesia. Entonces todo tenía intereses creados. Y había una corrupción necesaria, otra obligatoria y otra regalada, porque había diferentes formas de que el tipo el fenómeno de la coca, que nunca había tenido plata, le importaba la plata, como otros que sí. Pero el 70% de muertos, entre ellos mismos se matan, gansos y gansos. Mataron a fulano de tal en tal parte, mataron por negocios oscuros. El que lo aprovechó, sí, aprovechó. Hubo unos que todo era un negocio y había que vender. Por ejemplo, no estar las paletas. Entonces yo no le vendo paletas a ese tipo porque es coquero. No voy a vender porque yo la profesión mía, vender paletas. Los profesores, llegaban niños que no tenían ni para las once, pero llegaban los hijos de los que tenían plata con billetes. a- 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 y los mismos que vendían las paletas y las once y toda vaina, se encargaban de dañar el corazón al pelado porque era el mejor cliente. Oye, ahí viene el pelado que el papá le da tanta plata. Entonces corrompieron hasta los hijos, dañaron la educación. Y los profesores, no digo, no puedo juzgar, pero es raro que los profesores aparecieron también con un buen solvencia económico que no es la que le llega en el sueldo, ¿no? Tiene que llegar por otro lado. Entonces, indirectamente, correcto. Entonces, por ahí la economía subterránea y este pueblo lo corrompieron. La iglesia fue corrompida, la dañaron. Le daban la limona que una limonita para el cieguito, que cieguito, ni qué carajo. Se acabó esa historia antigua de nuestros abuelos de que el que pedía limón así era porque era cieguito, porque era cojito. No, aquí la vaina era diferente. Entonces, el fenómeno de la coca, sucio, la coca es una vaina, plata mala vida, pero de todos modos circulaba. La caja agraria era peleada, entrar a la caja agraria a cambiar un cheque. La verdad, con los negocios, los depósitos vendían en cantidad camionados para el retorno, camionados de víveres, y llegaban tractomulas llenas de comida, y ellos vendían, el negocio de ellos, vender los víveres, sin estar metido no sé si de pronto algunos hayan eh, buscado sociedades, yo pongo los víveres y estaba, yo no puedo conjeturar nada, pero que la industria del comercio lo movió la coca, la plata que llegaba a los bancos, los gerentes también, el gerente general de Bogotá que me consignan tantos millones, ¿pero quién es el tipo? No, pues va a estar 8 días aquí nomás, no hay que, ábrele la cuenta, no me acuerdo. Y así, en todos los municipios, los carros, tipo, un carro, ¿cuánto vale? Y la hora, tanto. Yo le pago todo el día y téngalo, déjemelo ahí porque de pronto me toca ir corriendo. Téngamelo ahí. El fenómeno de la coca porque tenía enemigos, estaba esperando a ver que venían a matarlos. Y era una vaina uno que estaba en el parque y se daba cuenta de todas esas vainas. Yo le digo que yo tengo varios cuentos sobre todas esas vainas. Los pilotos, que se acaban los pasajes, capitán. Es que yo le pago 3 veces más de lo que valga. ¿Cuánto vale el expreso? Oiga, dígale a la gente que la avioneta va para reparación porque la va a hacer un daño y era para hacer el día asiático. Y necesitaba la avioneta y pagaba 3 veces.
Entonces, en todo, yo no sé si será corrupción eso, o necesidad creada, o negocio. Es el negocio, igual para ellos, ¿sabes? Pero de todos modos, el fenómeno de la coca la llama todo. Dale, dale. El caso de una enfermera, caso de una enfermera. Ella no conseguía puesto en Bogotá, enfermera profesional, escalafonada y todo, graduada. Y no, en el gobierno usted ya consigue puestos rapidito. Se dejó ilusionar y se vino aquí por una amiga. Ella había sido compañera de estudio, no sé qué. Si quiere vaya allá, que allá ya le conseguimos algo para usted. Y la ilusionó y se vino a trabajar en enfermería y llegó aquí y resulta que no era tan fácil. Entonces ella no conocía a nadie, y llegó y le dijo a la amiga, y la amiga manejaba era la administración de un negocio de prostitución. Y se le barajó al naipe diferente. Y ella no venía, por la mente sana, cuerpo sano, ¿no? Entonces, entonces la amiga le dijo que no consigo nada, y yo enfermera, y he ido a las droguerías que no, que está copado el cupo de enfermera ahí, fui al hospital que no hay cupo en el hospital, que está todo copado, y yo no sé qué hacer. Entonces la amiga le dijo, pues, mientras sale algo, en mi casa, camino para mi casa, y tú me ayudas en la contabilidad del negocio, en las cuentas, pero ella no sabía qué negocio eran eran las del papá era de prostitución, de negocios de cantina en toda la esquina ya, en toda la esquina yo tenía 30, 40 mujeres diarias, y era un negocio, una industria carnal, esa vaina, y la prostitución aquí, y, y ella yo le ayudo a llevar la contabilidad, pero después ya ella se va adaptando al ambiente de ver las otras todas elegantes y todas, que la plata y la vaina, y ya fue haciendo amistades y se fue como vinculando al negocio de la prostitución, se le fue dañando la mentalidad. Y entonces le dio porque hace una noche ahí sentada y donde estaban todas. Entonces llegó el cliente. Entonces, pero le cuento que es un cuento largo. Entonces llegó el cliente. Pero el cliente con bastante capacidad mental, psicología, la analizó que era una mujer sana. Ella le comentaba al cliente que ella le había tocado sentarse ahí porque ayudarle a la contabilidad, pero que ya no era. Entonces el tipo ya venía, era como diciendo, es la única que no trabaja en esa venta de carne, en esa carnicería. Entonces se fueron haciendo amigos y empezaron a charlar. Y él era coquero, tenía sembrados. Y los sembrados, él venía acá por decir, cada 8 días en el borde de la barca, en la embarcación, en la canoa, tenía como 40 hombres sembrando allá para llevarle la comida, para llevarle la cerveza, para surtirlos. Entonces la conoció y dijo, tú me puedes colaborar. Si no se consigue nada, me colabores a llevar la contabilidad. Si quieres, yo te pago un sueldo, lo que se gana una persona aquí diaria en una noche nocturna, una mujer de estas, que usted no es. Y yo te. Y la bañó, le bañó el cerebro, le lavó el cerebro. Y ella dijo, pero, nada, que eso es de vicios, no, no, a las cuentas. La cosa es manejar la comida, manejar lo que hay que traer esto, que hay que, la contabilidad, hace las veces mías. Y se la llevó para allá, para la chacra. Y allá en la chacra, pues siguió la vaina, entonces ya el enamoramiento ya avanzó. Entonces ya no era un deseo sensual, sino que ya había un amor, ya había un cariño, ya había una vaina. Ya se habían hablado de la familia, mi familia es lana, mi familia es sultana, entonces coordinaron en la vida sentimental y resultaron enamorados de por vida. Hasta cuando el tipo llega y le dice, claro que es un resumen del cuento, porque por contar, entonces el tipo le digo, yo no la tengo a usted como esto, ni como esto, ni como esto, la tengo como la futura señora mía, mi esposa. Usted va a ser mi esposa. No, pero, yo como dice, llámate a tu mamá y a tu hermano, que él ya le había prestado para un carro, para que el hermano manejara un taxi en Villavicencio. Entonces el hermano le mandaba, sí, que el carro bien, que el carro no, que mi mamá bien, y ya nos vamos para allá, que no, 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 yo me voy para allá, que yo voy a ir. Pues el tipo siguió la vaina, siguió el cuento, la película larga, y el tipo resolvió, era un coquero de bastante plata, de llevarse, ¿no? Irse juntos, cambiar de vida, dejar la droga, dejar el negocio de la coca, el narcotráfico, y porque ella me comentó después, me buscó a mí, me dio gracias. Y entonces pasaron los años, no los meses, porque años no, sino como 4 o 5 años, pero fueron meses. Y entonces
Él le dijo, te vas conmigo, entonces yo, como tú eres enfermera, yo te pongo una droguería en Villavicencio, te pongo una droguería y manejas la droguería. Y me voy a dedicar, yo también me voy a retirar. Y la vaina de los carros me parece buena, la vaina, ya voy a comprar otros dos taxis y me voy a retirar de este negocio oscuro, ¿no? Es que el tipo se retiró a tiempo, se retiró a tiempo pensante y enamorado de ella, dijo, ya no tiene por qué estar metida en este baile. Ni nada. Y llegaron felices, se casaron, llegaron a Navidad, montaron la droguería, entonces, la conducta de los hijos, si ya hoy en día ve uno que el papá ya no se preocupa por el hijo, que no le falta nada, que no le falte nada, no le falta nada, no le falta nada, pero no se preocupa por la vida social ya él aquí ya a los 15 años están en discoteca, están en esto y están en aquello, entonces, es porque el modernismo, todo cambia, todo cambia, cuerpo sano, mente sana, todo empieza por la casa. Los padres, los culpables. Ya se volvieron los perritos, se volvieron figuras decorativas también. Ya vale más un perro que un hijo. Hay familias que el perro vale más que el hijo. Que ya llegó el niño, la muchacha. Ya llegó el niño, bueno. Y le dio la comidita al perro. Entonces vale más el perro que el hijo. Entonces son ya cuestiones de cultura, de gustos, de dinero. Gente que ponen a estudiar perros, te lo lleven a la clase del perro, porque el dinero fácil, pero el dinero el obrero del tipo de las obras públicas, el tipo del profesor o el de la salud, que es un obrero que espera que llegue el fin de mes para recibir, ese ya es un dinero diferente, porque ese tiene otro sentido. Entonces esa familia, si se cuida bien, es buena familia, pero en la vida fácil terminan mal, terminan